Y empiezo a compartir también. Bien, ahí estamos. Déjenme abrir el chat. Bien, entonces, como les había dicho, bueno, nos había quedado pendiente como para iniciar, hacer un poquito más de tiempo, esta ecuación que se resuelve de la misma manera como habíamos estado viendo, ¿no? Es decir, ya tenemos una forma de cómo calcular esta U1', vamos a dejarlo todavía con el primado, y U2', ¿no? Que habíamos visto que nos componen la solución particular, ¿no? Y le estaba definida a través de los Gaussianos, ¿no? Definimos un Gaussiano general, Gaussiano total de las soluciones dadas por la ecuación homogénea, y un Gaussiano, bueno, un W1 y un W2 que llamamos, que podíamos obtener a través de, bueno, de construir por la solución por ahí se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre de cómo resolver este sistema de ecuaciones por Kramer, por la regla de Kramer, ¿no? Es como habíamos visto que podemos plantear eso. Entonces, bueno, vamos a terminar este problema nada más para tener un segundo caso y ahorita ya nos vamos a Euler, ¿no? Entonces, en este caso, ya voy a entrar derecho. Tenemos el polinomio de esta ecuación me va a quedar r cuadrada menos 4r más 4, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Ahora, esto implica, como se ve, esto lo podemos factorizar, y me quedaría r menos 2 al cuadrado igual a 0. Entonces yo tengo como solución y1 de x, déjenme lo pongo, de x igual a e a la 2x, y por ahora se me están olvidando las técnicas. La técnica cuando tenemos reducción de orden, y por reducción de orden, que es la técnica que utilizamos para conocer la segunda ecuación, ¿no? Ya teníamos toda la metodología y ya habíamos visto que era muy sencillo encontrar que y2 de x es igual a x por e a la 2x, ¿no? Por lo tanto, tenemos que y homogénea, y ahora sí les voy a quitar la dependencia de x, bueno, digo, no escribirla, me quedaría C1 e a la 2x más C2 x e a la 2x, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestra solución homogénea para este caso, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a empezar a plantear. Tenemos que el Gaussiano de y1, y2 es igual, me lo voy a llevar rápido porque creo que no hay mucho problema, ¿no? Entonces podría poner e a la 2x, x e a la 2x, nada me va a quedar 2 e a la 2x, y me quedaría el primero por la derivada del segundo, que me quedaría un 2, entonces, más el segundo por la derivada del primero, que me quedaría un 1, ¿no? Entonces, esto lo podría yo escribir como 2x, el 2 que salió de la derivada de 2x más 1 que multiplica a e a la 2x, ¿no? Entonces, esto es igual, esto por esto me va a quedar 2x más 1 e a la 4x menos 2x e a la 4x, ¿no? Entonces, este es igual a, con este me va y nada más me va a quedar e a la 4x, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ya tenemos ese primer Gaussiano. Vamos a ir construyendo ahora sí W1 y W. Bueno, sí, también podríamos, ¿no? Más bien empezaba en U1 primado y U2 primado. Para tener U1 podemos poner Y2. Y ahorita nada más para utilizar la notación que había dado originalmente sin utilizar los Ws, pero se ve claramente que de ahí sale, ¿no? Yo puedo poner Y2 por G de X. Eso me daría igual. Esto es G de X. Y Y2 es E a la
X, claro, X a la 2X que multiplica a X más 1 por a la 2X, ¿no? Esto me va a quedar X cuadrada, sí, X cuadrada a la 4X por este, y luego nada más a la 4X, ¿no? Más, así con X de acá, ¿no? Más X a la 4X. Está, ¿no? Este sería mi Y2 por G y Y1. G de X está más rápido. Entonces me va a quedar a la 2X por lo mismo, ¿no? X más 1 a la 2X. Este es igual a X, sí, ¿verdad? X a la 4X. Sale de este de acá. Y luego más a la 4X, ¿no? Más a la 4X. Entonces ya, de estos de aquí ya podemos construir ahora sí las soluciones, ¿no? Entonces va a tener que U1, ya sin el primado, vamos a poner de una vez la integral, es igual a la integral de este de acá, ¿no? De Y2 por G de X. Entonces y de hecho puedo factorizar un a la 4, a la 4X que entre el gaussiano de acá me va a quedar, bueno, se me va, ¿no? Entonces nada más me va a quedar la menos, ¿verdad? Me queda menos, no mal recuerdo. Menos la integral de X cuadrada más X de X, ¿no? Y para U2, ya va sin el signo menos, queda la integral de de acá, X más 1, ¿no? De X. Entonces, este es igual a menos X cúbica entre 3 menos X cuadrada sobre 2. Y esto es igual a X cuadrada sobre 2 más X. Y entonces podemos poner que Y, bueno, la solución particular de X es igual a menos X cúbica sobre 3 menos X cuadrada sobre 2 que multiplica a la 2X más X cuadrada sobre 2 más X que multiplica a XE a la 2X. Bueno, déjenlo, pongo hasta aquí ya para no andar escribiendo tanto, pero ya sabemos que todavía faltaría poner que Y de X es igual a Y homogénea, bueno, la parte homogénea más la particular, ¿no? Si quisiéramos resolver un problema con condiciones iniciales, habría que hacer eso. Pues nada más quería hacer uno más, con este caso en particular, en donde tendríamos que tomar esta segunda condición, ¿no? Y ya vimos además que, pues sí, forman un conjunto fundamental. Bueno, ya, para no hacer esto tan redundante, creo que no hay problema con eso, nada más. Les dejo para que hagan como tarea moral el siguiente problema, ¿no? Resolver el problema 4, y prima, más 36y, igual a cosecante de 3x. Aquí se ve que lo que voy a tener es que r cuadrada, el polinomio, va a quedar, bueno, es que esto lo puedo dividir, claro, antes de hacer eso. Me va a quedar y prima, más 9y igual a 1/4 de cosecante de 3x, ¿no? Y ahora sí, esto implica, puedo poner que esto es r cuadrada más 9 igual a 0, ¿no? Entonces se ve que, esto implica que r, 1,2 es igual a más menos 3i, ¿no? Entonces tenemos una solución completamente imaginaria, bueno, compleja,
Y ya sabemos que eso nos queda una solución nada más en términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces ya nada más háganlo eso, es exactamente hacer lo mismo, nos queda la solución con coseno y con seno, esa sería Y1, Y2, hacen el Browskiano, resuelven todo y ya, ¿no? No hay mucho más que verle ahí, ¿no? Entonces, déjenme lo dejo hasta aquí, digo, para no hacerlo mucho más tardado, como les digo. Y vamos a la otra parte que nos interesaba, ¿no? Entonces, ahora sí, cambiando un poco de tema, pongo 2 líneas nada más para dejar más explícito el cambio. Vamos a poner las ecuaciones. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, un poquito de lo que ya mencioné, lo voy a volver a repetir. Como vimos, entonces ya podemos resolver ecuaciones de segundo grado, por lo menos de momento, con coeficientes constantes, las cuales pueden ser homogéneas y no homogéneas, ¿no? Eso es lo que ya sabemos resolver. Pero obviamente la mayor cantidad de ecuaciones que vamos a encontrar son con coeficientes no constantes. Para resolver de forma general este tipo de ecuaciones, lo que se hace es, lo que se utiliza es el método de series. Este método de series, bueno, para revisar este método de series, primero podemos ver un caso particular, que son las ecuaciones de Euler-Cauchy, que nos puede dar una idea de cómo se están comportando, y luego ya nos podemos ir a revisar cómo sería en el caso más general. Para entrar a esa parte del caso más general, de una vez déjenme lo comento, ya que está publicado. Compartí ahí un enlace con 2 libros en particular, ¿no? Está el libro de Takeuchi, que es el libro más famoso de series y sucesiones, pues nos interesa ahorita más que nada las series. Entonces, si quieren echarle un ojo, ¿no? Es el que más se utiliza. También si se fijan no estoy muy seguro si en los dos o en solo uno de ellos, si en el Thomas o en el Stuart viene un capítulo de series. Pero igual, también no está mal, lo pueden echarle un ojo. Y si no, también este que acabo de encontrar, yo realmente no lo conocía, este de Eduardo Espinosa, se me hace también un libro que, digo, no lo he revisado a mucha conciencia, ayer lo encontré. Entonces, parece ser que es un libro bastante bueno, bastante completo sobre el tema de series, ¿no? También pueden echarle un ojo. Nos interesa más que nada el tema de series de potencias. Les digo, ya platicamos unas cositas muy, muy simples, muy generales en Mate 1, cuando tenemos que ver cómo se comportan las series para poder ver cómo hacer las sumas de rima, ¿no? Entonces, voy a retomar el próximo viernes el tema como tal. Voy a mencionar algunas características, algunas propiedades que tienen las series, pero no voy a entrar en mucho detalle en la demostración, pensando en que nos interesa más poder trabajar con ellas, ¿no? Pero bueno, tienen esos libros, les digo, también en Thomas Stuart lo viene, para ver, ¿no? Cómo se comporta. Sí, voy a comentar algunas cosillas, te mostraré a lo mejor lo más indispensable pensando en que, por ejemplo, criterios de convergencia, intervalos de convergencia, radios de convergencia, todo ese tipo de cosas así para saber cuándo podemos utilizar la serie, ¿no? Porque no todas las series las podemos utilizar, pero sí algunas de ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando después. Pero como les digo, para poder introducir la técnica como tal, podemos estudiar unas ecuaciones muy particulares, que son las ecuaciones de Cauchy, ¿no? Entonces, déjenme, comencemos. Lo de las ecuaciones. Déjenme, lo pongo de manera general, en P de X por y prima de X más Q de X por Y prima de X más R. Muy, muy al principio, cuando empezamos con eso, creo que esta fue la notación que utilicé, ¿no? Con mayúsculas aquí se las pongo nada para que lo diferenciemos. Igual a G de X, ¿no? Estas son las ecuaciones que nos interesan. Y ya saben que, por ejemplo, si distinto de cero, ¿no? Obviamente para todo X, ¿no? Si lo puedo definir esta condición de P de X distinto de cero, yo podría dividir y entonces ya dejar este término libre, ¿no? Y entonces podría
renombrar, por ejemplo, el término Q mayúscula entre P mayúscula de X, lo podría renombrar como P minúscula de X, y así, ¿no? Le llamamos a todo para tener las ecuaciones con las que hemos trabajado. Pero de manera general me interesa, entonces, de momento resolver estas. Ahora sí. Y P de X, Q de X, R de X, G de X, funciones continuas en I, ¿no? Déjenme lo pongo ahorita de momento. Un intervalo cualquiera I, porque ahorita lo vamos a restringir nada más para empezar el estudio, ¿no? Entonces, los podemos tomar. El caso especial. X cuadrada. Y primero déjenme quito ahorita la dependencia, nada más quería hacerlo hace rato explícito, pero ya saben. Entonces, X cuadrada más X Y prima más Y igual a G de X. Voy a poner el caso general, ¿no? Bueno, déjenme lo pongo igual, mejor. Igual a 0 primero. O X cuadrada. Para ahorita enfocarnos primero en esta primera, ¿no? Y prima más X Y prima más Y igual a G de X. Entonces va a ser un caso especial. Se ve, ¿verdad? Que de entrada yo estoy restringiendo mucho cómo es la forma de P. Entonces vamos a tomarlo aquí porque es una ecuación interesante con la que podemos empezar a trabajar. Si nos fijamos entonces aquí, observen. El término X cuadrada Y prima de X es igual a 0, si X es igual a 0, ¿no? Entonces, por un lado, si tomamos que X es igual a 0 en este, pues ya no tenemos ecuación diferencial, ¿no? Por otro lado, como les decía, como de alguna manera esta la pudiéramos querer llevar a la parte en donde no tenemos un coeficiente, o tiene coeficiente igual a 1, la parte biprimada, entonces ya eso no lo podríamos hacer en X igual a 0. Entonces vamos a, tomemos por simplicidad, el intervalo, además el intervalo abierto 0, ¿no? De momento, ¿no? Y además, positivo, ¿no? Una mayor que 0 y, y cualquier valor, ¿no? Puede tomar. Yo nada más estoy ahorita haciéndolo que me quede en ese intervalo. Ya revisamos toda esa parte que necesitamos nosotros definir en qué intervalo vive la solución. Y en estos casos, por ejemplo, yo lo único que puedo hacer es que, bueno, no me interesa la solución cuando X es igual a 0, pero podría quedarme con la parte positiva o con la parte negativa. Quedémonos de momento con la parte positiva, nada más para que sea más sencillo por el momento. Luego ya revisaremos cómo vemos la parte negativa. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces nada más quedemos por lo menos en mente este caso en donde X es igual a 0, ¿no? No voy a entrar ahorita a mucho detalle, nada más me lo quito de momento. Luego, cuando entremos a estudiar las ecuaciones, solución por series, vamos a estudiar unos puntos particulares que se llaman los puntos singulares y puntos ordinarios. Y vamos a ver características que tengan esos dos tipos de puntos, ¿no? Entonces, hasta allá me lo voy a llevar. Ahorita nada más me lo voy a quitar para estudiar este tipo de ecuación muy, muy específica, ¿no? Entonces, bien. Bueno, ya que tenemos plantado esto, podemos intentar con diferentes soluciones, ¿no? Ya, como hemos hecho, por ejemplo, en los casos pasados, cuando teníamos el método de coeficientes o variación, nosotros proponíamos soluciones y veíamos, ¿no? Entonces, podemos proponer más bien. Soluciones
de la forma y igual a x a la m, ¿no? Así como propusimos en el otro caso, por ejemplo, para las ecuaciones lineales con coeficientes constantes, la exponencial, ¿verdad? En algunos casos vimos que nos convenía la exponencial para el factor integrante y se funcionaba, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Propongamos este tipo de solución. Y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, obviamente, sustituimos bueno, hacemos las derivadas, sustituimos en la ecuación y vemos qué es lo que sucede, ¿no? Observando claramente la forma en que está proponiéndose esta ecuación de Cauchy, ¿no? También observemos, bueno, otra cosa a observar. Otra observación. ¿Qué pasaría si tengo, por ejemplo, A? Le voy a poner nada más sub K, X a la K, por la derivada késima de Y con la respecto a X, ¿no? Entonces, aquí digo, lo pongo de manera general porque, se fijan, pues podría yo aplicarlo para ecuaciones de orden superior. Yo podría, por ejemplo, plantear una ecuación de tercer orden, planteando que, por ejemplo, tenga aquí una X cúbica, ¿no? Y los otros términos igualitos, ¿no? Nada más es por eso pongo este término general. Obviamente, en este caso me va a interesar luego bajarlo a segundo orden, ¿no? Pero, por ejemplo, si ponemos este operador diferencial de orden késimo, entonces lo que yo podría escribir, dada esta solución, entonces podría escribir A sub K por X a la K, que es lo que propongo, por las derivadas, ¿no? Entonces me quedaría, por la derivada, la primera derivada me quedaría M por X a la M menos 1, ¿verdad? La segunda derivada me quedaría M por M menos 1 por X a la M menos 2, ¿no? Y así me seguiría, ¿no? Haciendo las késima derivada. Entonces me quedaría, por ejemplo, aquí M por M menos 1 por M menos 2 y así me seguiría hasta la késima, ¿no? Entonces me quedaría M menos K más 1, no se peguen, K más 1, que multiplica a X a la M menos K, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Y si se fijan, entonces, esto de aquí, pues yo podría, este de aquí, bueno, todos los demás son coeficientes, pero estos de aquí los puedo, sí, podríamos ver como factorial si quisiéramos hacer una notación más compacta, ¿no? Esto igual, ¿no? Insisto en que es para cuando estamos pensando en késímas derivadas. Ahorita lo vamos a llevar a segundo orden, entonces se simplifica, ¿no? Lo importante aquí es que podemos ver cómo la X a la K se puede multiplicar con X a la M menos K. Entonces me va a quedar X a la M, ¿no? Entonces en el caso general, ahorita tenemos el otro caso, A sub K por M menos 1 por M menos 2, todo eso hasta M menos K más 1 por X a la M. Entonces se ve que sí simplificó mucho, ¿no? Yo volví a obtener X a la M y por eso nos conviene utilizar esta solución cuando tengo esta forma, ¿no? Muy particular de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Entonces, para esta ecuación, ya que tenemos entendido esa parte, para esta ecuación, entonces tenemos a 2 por x cuadrada por la derivada segunda de y con respecto de x. Y esto es igual entonces a 2 por x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 y esto es igual a a2 por m menos 1 por x a la m, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, sustituimos en la ecuación. Obviamente me falta aquí poner la primera derivada, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, sustituyendo en la ecuación, ¿qué es lo que me voy a obtener? Si tengo a la, bueno, a por x cuadrada y bi prima
más B por X, Y' más C por Y, caso general, esto me quedaría A de esta primera, bueno, de esto que pusimos aquí, me quedaría A por M menos 1 por X a la M más B por M por X a la M más C por X a la M, ¿no? Y esto es igual, podemos factorizar el X a la M, ¿verdad? A, pues nada más hay que hacer aquí, por ejemplo, la multiplicación que me va a quedar M cuadrada menos es M por A, ¿no? Entonces eso los podemos hasta juntar, ¿no? Bueno, ahorita los junto, digo, ahorita los desarrollo. Nada más que me quede M por M menos 1 más B por M más C por X a la M. Y esto es igual, obviamente, podemos empezar con el caso homogéneo, ¿no? Para comenzar, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de segundo orden con coeficientes variables, ya tengo el X cuadrado y la X aquí, igualada a 0, ¿no? La parte homogénea. Y entonces se ve que para que esto se cumpla, yo necesito que esto es igual a 0, ¿verdad? Porque ya dijimos que X es diferente de 0, ya descartamos ese punto. Y no hay otro valor de M para el cual se haga que eso sea igual a 0, ¿no? Entonces, eso de aquí se le llama ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar, ¿no? Y entonces decimos que Y igual a X a la M es solución si A la M cuadrada más B menos A por M más C es igual a 0, ¿no? Ahora, esto implica, se puede ver claramente que entonces voy a tener que M1,2, bueno, 1,2 es igual a menos B menos A. O sea, estoy resolviendo, ¿no? La ecuación auxiliar. Nada más tendría que esto ver para qué valores se hace 0, ¿no? Entonces, aplicamos fórmula general. Es menos B, bueno, menos B menos A más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC entre 2A. Se observa que tenemos entonces nuevamente 3 casos, ¿no? Tres casos, ¿no? Entonces, bueno, vamos, caso 1. ¿Sí? Ahí, no, de hecho, sí, B menos A cuadrada menos 4AC es mayor que 0, ¿no? Es decir, que M1 es distinto de M2, ¿no? Entonces tenemos igual que hicimos con el polinomio para las ecuaciones con coeficientes constantes. Vamos a ver el primer caso cuando las raíces son no repetidas, ¿no? Entonces tenemos el caso en donde M1 es diferente de M2 y esto implica que Y1 es igual a X a la M1, Y2 es igual a X a la M2 y, bueno, que además un sistema, un conjunto fundamental. Y primero tengo que establecer eso para poder establecer la combinación lineal, ¿no? Conjunto fundamental
Y por lo tanto, yo puedo escribir que y es igual a C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Se ve que es igualito, ¿no? Como lo que ya hemos estado haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Resolver. X cuadrada y prima menos 2x y prima menos 4 por y igual a 0, ¿no? Vamos a empezar ahorita trabajando solamente con ecuaciones homogéneas, ¿no? Ya vimos que después podemos agregar el término no homogéneo, ¿no? Entonces, tomando y igual a x a la m. Ahorita voy a volver a hacer todo el procedimiento. Ya después ya podemos pasar con los otros casos directamente a poner la ecuación auxiliar en este caso, ¿no? Entonces, esto implica que y es igual a m por x a la m menos 1 y y' es igual a m por m menos 1 menos 1 por, déjenlo pongo acá para que no se me, x a la m menos 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Sustituyendo, pues voy a tener aquí x cuadrada por m por m menos 1 por x a la m menos 2 menos 2 veces x por m por x a la m menos 1 menos 4 x a la m y este es igual a 0, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Podemos factorizar, bueno, de hecho, podemos hacer la multiplicación, como en otros casos, este con este y así. Entonces, ahora sí. Factorizamos y me va a quedar entonces que x a la m está multiplicando aquí a m cuadrada menos m menos 2m, me va a quedar menos 3m menos 4, ¿no? Menos 4 y este es igual a 0. Entonces, por lo tanto, lo que queremos es que m cuadrada menos 3m menos 4 sea igual a 0, ¿no? Ya, ese creo que no hay mucho problema. Esto implica, esto lo podemos poner ya como una, bueno, factorizando me va a quedar dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den menos 3. Esto implica que y es igual a C1. Bueno, este sería más 1 y menos 4, ¿no? Multiplicados me queda menos 4 y los sumados me queda menos 3, ¿no? Entonces, la solución, de hecho, la solución homogénea, digo, le voy a, no, en realidad no tiene sentido, ¿verdad? Digo, cuando sí estamos trabajando con las otras ecuaciones, pues sí hay que notar cuál es una y otra. Aquí esta es la solución y punto, ¿verdad? Entonces, la solución queda dada por C1 por X a la menos 1 más C2 por X al cubo, ¿no? Ahí está, ¿no? Creo que no hay mucho problema, ¿verdad? Sí, sí, todo claro para la solución. Se ve que nada más es exactamente el mismo camino, nada más hay que plantear la ecuación auxiliar, ¿no? Entonces aquí igual nada más les voy a dejar un problema moral y si quieren ahí ir practicando, ¿no? Resolver 2x cuadrada por y prima más 3x por y prima menos y igual a 0, ¿no? Ya, obviamente este ya, como sea, le estoy de alguna manera diciendo que vas a tener
soluciones sin repetición, ¿no? Entonces, ese sería el caso 1. Vamos al caso 2. Raíces repetidas. En este caso, solo tenemos que y es igual a x a la m1, ¿verdad? Es la única que tenemos, ¿no? Con m1, sabes que cuando, ay, déjenmelo, regreso tantito. Cuando es repetición, ¿dónde lo tengo? El discriminante se me hace 0, ¿verdad? Entonces, cuando tengo que el discriminante es igual a 0, y entonces nada más me queda que m1 es igual a menos b menos a entre 2a, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, podemos construir la segunda solución por el método que de hecho con el que empezamos, ¿no? Por reducción de orden. Ahora, noten que para aplicar el método, necesitamos tener despejada y', ¿verdad? Entonces tenemos que reescribir la ecuación, ¿no? Entonces, necesitamos y', perdón, y'. Voy a dividir todo entre x cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar más b, bueno, entre todo este término. Quería ver dónde la tenía. Bueno, no importa, no la encuentro ahorita. Bueno, la ecuación general que tuviera aquí, ¿no? Todo lo que tengo de este lado, que de manera general podría tener un coeficiente, ¿no? Como lo que tengo escrito acá. Entonces, dividiendo todo entre ax cuadrada, me va a quedar aquí el b entre ax y' más c entre ax cuadrada, y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, reescribo la ecuación así para poder aplicar reducción de orden, ¿no? Entonces, tenemos que, en ese caso, en el método me quedaría que p de x es igual a b sobre a por x, ¿no? Y esto implica, entonces, que la integral de b entre a x de x es igual a b entre a logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, podemos aplicar la fórmula ya completa, ¿no? Entonces, y2 es igual, y2 es igual a x a la m1, así la habíamos construido, ¿no? Dependía de la primera solución, x a la m1 multiplicando a la integral de la exponencial de esta integral, ¿verdad? Entonces ya nada más ponemos la exponencial de b de... así, me quedará con un signo menos, ¿no? Menos b entre a logaritmo natural de x. Entonces eso sale de esta integral de acá, ¿no? Todo eso entre el cuadrado de la segunda, de la primera solución, ¿verdad? Entonces me quedaría x a la 2m1 de x.
Entonces, esto es igual a x a la m1 que multiplica a la integral. Esto de aquí lo puedo poner como esto está multiplicando el logaritmo, lo puedo poner, bueno, y el signo menos también, ¿no? Menos b entre a está multiplicando el logaritmo, lo puedo meter como una potencia y ya nada más me quedaría la exponencial del logaritmo de x a esa potencia, ¿no? Entonces me quedaría x a la menos b entre a por x a la menos 2m1, ¿verdad? De x. Ahora, esto es igual a x a la m1, todavía no terminamos de hacer la integral. De la integral de esto de aquí yo lo puedo retomar como esto de acá. Entonces me va a quedar x a la menos b entre a por x a la, bueno, con este menos se me va. Este 2 con este 2 se me va y nada más me va a quedar b menos a entre a. Bien. Entonces, esto es igual a x a la m1 por la integral. Y se fijan esto, bueno, tienen el mismo denominador y nada más me va a quedar menos b más b menos a, ¿verdad? Entonces esto nada, y entre a. Entonces sí queda claro que si esto nada más directamente lo pongo como dx entre x, ya nada más me quedó entre el menos a entre a, entonces me queda un menos 1, y entonces por eso me queda el x acá abajo. Entonces esto es igual a x a la m1 por el logaritmo natural de x. Esa va a ser ahora mi segunda solución para este caso, ¿no? Ya no nada más lo multiplico por una x como habíamos hecho por los coeficientes constantes, sino ahora por logaritmo natural de x. Veamos un ejemplo de esto. Ya teniendo esta cosa de aquí, pues ya es muy rápido, ¿no? Ya nada, simplemente lo sustituimos y no hay más que hacerle, ¿no? Entonces, ejemplo, resolver. 4x cuadrada y b' más 8x y' más y igual a 0, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tomando y igual a x a la m, pues ya no voy a hacer todo el caso, ¿no? Ya se ve que voy a tener que derivar, sustituir y todo eso. Y bueno, derivando y sustituyendo. Pues ahora me va a quedar 4. Bueno, vamos a ponerlo todo. Vamos por última vez. M por m menos 1 por x a la m menos 2 más 8x por m por x a la m menos 1 más x a la m nada más, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto es igual a 0. Y esto implica, entonces, que x a la m está multiplicando a la ecuación auxiliar 4m cuadrada, y aquí, digo, ya se ve que al 4m cuadrada más 4m más el 1, ¿no? Y eso es igual a 0. Entonces, esto implica, yo ya podría ver qué número tengo que elevar al cuadrado. Bueno, ¿cómo puedo factorizar esto de acá? Se ve, digo yo, espero que se vea claramente que, me lo vuelvo a escribir aquí, 4m cuadrada más 4m más 1 es igual a 0, implica, o podemos poner como 2m más 1, ¿verdad? Al cuadrado igual a 0. Este le voy al cuadrado, me queda 4m cuadrada. El doble de este por este me va a quedar 4m. Y el cuadrado de otro me queda 1, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Entonces, esto implica que m1 es igual a menos un medio, ¿verdad? Menos un medio. Por lo tanto, la solución
La solución es y igual a C1 por X a la menos 1/2 más C2 por la segunda solución, ¿no? Que me quedaría entonces X a la menos 1/2 multiplicado por el logaritmo natural de X. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, ya. Les iba a dejar una tarea, pero ya van a hacer. Bueno, lo voy a escribir nada más y si quieren, echen un ojo y cualquier cosa, pues si no me dicen, la podemos intentar, ¿no? Otra tarea moral. Resolver. Ahora, X cuadrada por y prima más 5X por Y prima más 4Y igual a 0. Bien. Ya. Ya para terminar el día de hoy, o bueno, por lo menos lo planteamos y si no ya hacemos mañana el viernes que hacemos el ejemplo, ¿no? Entonces, caso 3, nada más el que nos falta. Caso 3, raíces complejas. En este caso, digo, eso ya no lo voy a discutir, digo, ya es obvio. Se tiene cuando el discriminante es menor que 0, entonces nos queda compleja y nos quedan complejas y tenemos que M1 es igual a alfa más y beta y M2 es igual a alfa menos y beta, ¿no? Igual tenemos que el conjugado va a ser la segunda solución, ¿no? Y las soluciones bueno, la solución, de hecho. Solución. Que iba a poner por separado, pero de una vez no podemos poner que y es igual a C1 por X a la alfa más y beta más C2 por X a la alfa menos y beta, ¿no? Y volvemos a tener un problema ahí, ¿no? Lo que no queremos es tener el caso en donde tenemos soluciones complejas, ¿no? Queremos nosotros poder tener soluciones reales, ¿no? Entonces, como queremos, para poder graficar de entrada, ¿no? Soluciones reales. Observen. Aquí, ¿no? Voy a escribir que X a la IB, que es el problema con el que tenemos que trabajar ahorita, lo podemos escribir. Esta X yo la puedo escribir como una combinación de funciones. La exponencial por el logaritmo, ¿no? Yo sé que si esto lo escribo como E a la logaritmo natural de X, entonces esto a la I por B, yo sé que esto que está en el paréntesis vuelve a ser X, ¿no? Pues por identidad por propiedades del exponencial y el logaritmo, ¿no? Y entonces esto, que están anidados, sería como que están multiplicando los exponentes, ¿no? Y entonces esto me queda que es igual a la exponencial y veces el logaritmo natural de X, ¿no? Y entonces ahora sí, como también vimos en su momento cuando empezamos a trabajar con raíces, nosotros lo único que nos interesaba, por ejemplo, cuando teníamos la exponencial compleja, nada más era el argumento, ¿no? Entonces, yo podría decir que X a la I beta es igual a el coseno de beta logaritmo natural de X más I veces seno de beta logaritmo natural de X, ¿no? Y tenemos el otro caso, ¿no? Por ejemplo, X igual a menos I a la beta, pues nada más se cambia el signo, ¿no? Y entonces ya podemos tomar la combinación cuando tenemos la parte real y la parte compleja. Déjenme lo pongo aquí. Pongo la solución total, planteo el problema que resolvemos el siguiente viernes y ya, ¿no? Entonces, me quedaría que esto es igual a coseno
beta logaritmo natural de x menos y veces el seno de beta logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, y es igual, bueno, va a ser igual a x a la alfa, que multiplica a C1 coseno de beta logaritmo natural de x más y veces, digo, más, obviamente, del otro igual, ¿no? Sabemos que entonces, si esto es solución, esta va a ser una solución en la parte real y la parte compleja va a ser solución. Entonces me quedo con esa parte. Entonces voy a tener más C2 seno de beta veces logaritmo natural de x. Y entonces ahora sí, ¿no? Tengo mis soluciones reales, ¿no? Y entonces yo sé que esta parte hace una solución, bueno, esta es una solución, esta es otra solución, y entre las dos forman un conjunto, bueno, más nos vale, ¿no? Que formen un conjunto fundamental para que podamos verlo como la combinación lineal, ¿no? Eso ya no lo demostramos de momento, habría que hacer formalmente el gaussiano, pero bueno, en algún momento ahorita lo tendremos que hacer cuando ya lleguemos a revisar la parte no homogénea, ¿no? Entonces, eso también nos faltaría, pero eso ya lo vemos la siguiente clase, ¿no? Entonces ya más dejen, escribo el ejemplo y lo resolvemos la siguiente clase, ¿no? Resolver 4x cuadrada por y prima más 17y y es igual a 0, ¿no? Entonces, déjenme, lo pongo de una vez porque no hemos hecho ninguno así, con y1 igual a menos 1 y y prima de 1 igual a menos 1 medio. Entonces hay que resolver este problema, ¿no? Igualito, nada más ahora con la parte, con las soluciones complejas y con unas condiciones iniciales, ¿no? Para resolver algún problema con condiciones iniciales. Entonces resolvemos este problema que nos hace falta y entonces ya veríamos también ahora, ya que tenemos vistas cómo van a ser los tres casos de las condiciones de las ecuaciones homogéneas, ahora cómo podemos resolver las ecuaciones no homogéneas. Como mencionamos en su momento, el método de coeficientes indeterminados es muy bueno, porque es muy sencillo, planteamos luego la solución que nosotros vemos que puede suceder, que puede funcionar, y ya nada más tenemos que hacer el algebrita, ¿no? El problema es que solamente funciona para funciones muy específicas. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que si tuviéramos la ecuación igualada a un exponencial, ya tendríamos que ver cómo se podemos relacionar esto con el x cuadrada, ¿no? Ya no se ve tan claramente la relación que hay. Entonces, no funciona para la mayoría de las ecuaciones de Euler-Cauchy, o bueno, Cauchy-Euler, el método de variación de coeficientes indeterminados, y entonces más bien vamos a utilizar el método más general, que es el de variación de parámetros, ¿no? Entonces resolvemos a la siguiente clase también un problema de variación de parámetros para ver la parte no homogénea, y vemos un caso especial de una ecuación de Euler, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar, cómo podría verse también de otra forma, cambiado este punto en donde se nos está haciendo cero, el polinomio que está multiplicando a la x biprima, ¿no? Eso es lo que tendremos. Nada más lo voy a presentar porque eso nos va a servir también para llegar a las siguientes ecuaciones. Y luego me voy a esta cosa que les decía de un pequeño repaso de las series, ¿no? Voy a ver unas propiedades y ya el próximo lunes yo creo que empezamos a resolver problemas ahora sí con las series, ¿no? Ya que sepamos trabajar con ellas, ¿no? Bien, si no hay dudas de, bueno, de los tres casos que vimos hoy, bueno, este último no completo, pero si no hay dudas de cómo resolver estas ecuaciones de Euler, que si se fijan son unas ecuaciones muy, muy particulares, ¿no? En realidad, estamos resolviendo ya con coeficientes no constantes, pero son muy, muy particulares, un ejemplo muy, muy específico, ¿no? Pero ya empezamos a resolverlo, ¿no? Entonces, si no hay dudas de este tipo de ecuaciones, nos vemos el próximo viernes. Por cierto, por un lado ya me autorizaron, pero eso hay que organizarlo bien si les interesa. Podríamos tomar una clase presencial, pero bueno, habría que ver cómo le hacemos, ¿no? Porque, digo, creo que no hay mucho problema ahorita, por ejemplo, los que están. Me dicen que a lo más podríamos utilizar un salón para 20 personas y tendría que ver como proyecto para los demás, ¿no? Los que no fueran a la clase, ¿no? Entonces, es una posibilidad, sería cosa de que lo checaran a ver si les interesa y organizarnos, ¿no? Pero bueno, nada más ese era otro de los avisos que me hacía falta decir. Entonces, ahora sí, si no hay dudas, nos vemos el viernes.
Sale, de nada. Nos vemos.